Es un gusto poder saludarles, queridos oyentes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Caminamos Contigo. Como ya los años pasan y todos los sábados, nosotros nos unimos aquí para dialogar durante 1 hora y media. Siempre un tema ponemos y conversamos. Un programa preparado por el Departamento de Consejería de la radio. Un tiempo de dialogar y de conversar. Usted puede seguirnos en Facebook Live. Si puede buscarnos ahí en Consejería Radio ZP30. Y ahí puedes acompañarnos durante este diálogo. Si no, a través de la radio, de la app de la radio, sino en Spotify, la otra semana estará el programa ahí cargado, ¿sí? Tenemos visita especial por aquí y estamos muy agradecidos por poder contar con esa visita. Si usted quiere comunicarse, quiere hablar, necesita una persona de confianza, el Departamento de Consejería está a disposición suya, ¿no? 0984-77-7707 es el número de teléfono, es un número confidencial que está ahí en el Departamento de Consejería de la radio. ¿Qué más digo? Yo creo que sin más dar vuelta, aprovechando nuestra visita que está por el Chaco, vamos a dar inicio a este diálogo. Pastor, ¿cómo estás? Ederson, querido, buen día. Buen día. Para toda la audiencia también de ZP30, un placer volver aquí, que casi ya en mi casa, porque estábamos compartiendo de venida con mi esposa tantos viajes al Chaco, que ya pasaron más de 25 años de ir y venir, así que nos sentimos como en casa, más la hospitalidad de todos y buenos amigos que tenemos aquí, como vos, por ejemplo. Entonces, para nosotros estar en casa, sinceramente. Sí. Qué gusto. Aquí por la radio varias veces también ya, ¿no? También. Caminamos contigo también, ya más que una vez. Sí. Me recuerdo cuando estuve como pastor de Nueva Alianza, te había invitado para un campamento en Flor del Chaco. Sí, eso ya habrá pasado sus años. Ya, no, de eso no vamos a decir porque desde ahí yo perdí algunos cabellos. Usted mantiene lo mismo. Yo mantengo lo que sobra. Bueno, pastor, nosotros le tenemos aquí para hablar un poco sobre hoy su historia de vida. ¿Sí? El oyente, si está ahí conectado, va a decir, ¿qué van a hablar? Hoy queremos conversar sobre la vida detrás, ¿qué hay detrás de un pastor? La historia de vida de un pastor que ya tiene su trayectoria. Y antes de empezar a hablar, ya es parte, pero cuéntanos un poco, usted está casado, tiene familia, ¿dónde está viviendo? Sí, casado hace 29 años, 3 hijos. Desde que fui pastor, viví en la ciudad de Pacaraí. Ese es mi PC. De ahí me muevo por todo el país, siempre que haya necesidad y Dios nos convoca a un lugar para servir, nos movemos de ahí. Básicamente vivo ahí y estoy siempre entre la docencia y el ministerio pastoral. Docencia y ministerio pastoral. Sí. ¿Docente dónde está como docente? Bueno, ahora estoy en el programa de maestría de la Facultad de Teología, NIBEA, y estoy también en la Facutec, que es una facultad que tengo ahí estudiantes de Derecho y de Informática juntos, en 2 materias, como Visión Cristiana y Liderazgo Profesional. Y también enseñando en nuestra escuela Yeshua High School, que fundamos hace 7 años. Estoy con Educación Cristiana, que es nuestra materia transversal en la escuela. Sí. Ok. Usted tiene un doctorado, ¿no? Tengo un doctorado en Ciencia de la Educación, sí. ¿Te gusta la educación? Me gusta porque veo que es la forma de, si no forjar el futuro del chico, es la forma de rescatar a alguien que fue mal educado. A través de la educación. Y se puede dar en aula, se puede dar por el pasillo, se puede dar mientras trabajamos, se puede dar en el diálogo. Uno se va educando, uno va aprendiendo. Nunca es tarde para aprender, especialmente valores y principios. Ok. ¿Y la iglesia, cuántos años está como pastor de la iglesia? La iglesia, y sí, el mismo año de matrimonio. Ajá. Voy a contar un poco más. ¿Te casaste 2 veces? Me estoy por casar 2 veces. Bueno, nosotros muy temprano en nuestra vida matrimonial asumimos el pastorado. Y esto quizás haya sido un error o un acierto. No lo recomendaría hoy que alguien como yo, 4 meses después de estar casado, ya cuando se va a conocer con la esposa, ya le dan una iglesia semi-muerta para que trabaje ahí y con la gente. Y casi hay que dividir el tiempo matrimonial de luna de miel y el tiempo de estar con la gente. Por eso, sabiamente, en el Antiguo Testamento, en la
En la ley judía, el que se casaba no iba un año a la guerra para fortalecer su matrimonio. Qué sabio es la palabra, ¿no? Muy sabio. Sí, muy sí, sabio. sí. La gente que quiere seguirle a través de la iglesia en las redes sociales, ¿ustedes tienen algo? Tenemos Iglesia ¿Sí? La Estación de Ipacaraí en las redes sociales y también Miguel Gil en el Facebook y Pastor Miguel en el Instagram. Qué lindo, qué lindo. Pastor, más adelante vamos a hablar un poco más seguramente de lo que es eso, ¿no? Okay. Antes de eso, cuéntanos un poco sobre su infancia. Mi infancia tiene que ver mucho con el Chaco. ¿En serio? Mi mamá es de Puerto Casado. Mira. Y mi papá es de Puerto Pinasco. Entonces ellos se conocieron en Asunción, se casaron y de ese matrimonio hay 6 hijos. 6 hijos. Y yo soy, digamos, el cuarto y el más deseado porque todas las demás son... O sea, en realidad somos 2 varones, pero en el momento en que yo iba a venir, según cuenta la historia de mi mamá, ellos tuvieron 4 mujeres, una creo que perdió y ella siempre le pedía a Dios un varón, hasta que yo llegué en el 4.º lugar y me pusieron un nombre con el cual yo nunca estuve de acuerdo, que es Miguel Ángel. Primero me parecía un nombre muy largo y entonces nunca me gustó mi nombre, pero me pusieron ese nombre en honor a mi abuela Miguelina y siempre me hablaban de esa abuela. Entonces yo crecí en un hogar, Ederson, te voy a explicar por si alguien está pasando esa situación o podría pasar. Mis padres no son cristianos, si bien son cristianos como el 90% en Paraguay, cristiano católico, pero eran nominal. De hecho no me bautizaron de bebé, me bautizaron después recién a los 8 años. Okay. Papá trabajador de prensa, era reportero gráfico, mamá ama de casa. ¿Qué pasa? Que yo crecí entre 4 mujeres y esto hizo que yo toda mi vida esté entre mujeres. Siempre con mis hermanas jugando. Si bien enfrente de mi casa había una canchita, que era la calle, ahí me desarrollé. Nunca afectó mi identidad sexual por 2 motivos. Papá casi todo el día estaba ausente, pero papá dejaba su sello sobre mí. O sea, era como que cualquier cosa que yo hacía, papá se iba a enterar y yo podía o recibir un premio o un castigo. Entonces, esa figura paterna, yo digo que fue muy importante, porque papá no solamente no estaba en casa, sino dejaba su presencia como Dios, a quien no vemos, pero sabemos que está ahí, las reglas se tienen. Mi papá era una persona muy estricta, muy disciplinada, muy metódico, una persona que, como trabajaba en los diarios de antes, ¿verdad? La prensa, él traía diarios todos los días en casa y a mí me obligaba a leer. De hecho, que yo tengo en la memoria, por ejemplo, formaciones del equipo de fútbol, hasta ahora en mi mente, de la Copa América cuando Paraguay salió en el 79, cuando Olimpia salió campeón en el 79, algunos titulares así de aquella época del diario La Tribuna o del diario Hoy. Entonces, mi infancia se desarrolló así, siempre alrededor de una pelota de fútbol. Y siempre acompañando a mi papá. Como mi papá, la función de mi papá era sacar las fotos en el estadio, dentro de la cancha. Él me llevaba a la cancha, me ponía ahí en platea, si era en el Defensor del Chaco o en la gradería en alguna otra cancha. Él entraba y yo podía ver todos los partidos gratis. Y fue creciendo, tuve una infancia apasionada por el fútbol. Lo que hizo que a medida que crecía, cuando tenía 12 años, ya fiché en un club ahí en Lambaré. Y de ahí hice una corta carrera de fútbol profesional que tiene que ver mucho con mi historia pastoral. Pero mucho. Entonces crecí en una familia normal, necesidades financieras, pero nunca faltó de mi parte, o sea, a mí, el cariño de mi mamá. Mi mamá era una persona que me tomaba así y me hacía sentar en su regazo y me cantaba. De hecho que ya mucho, me voy a adelantar un poco a la historia. Cuando yo llevé la primera a mi novia en casa, la que es mi esposa ahora, al llegar yo, como mamá hacía siempre eso, me agarra frente a mi novia de la cintura, me pone sobre su regazo, me comienza a cantar y a hacerme bailar. Yo quería que la tierra me trague eso. Yo dije, qué pelada mi vida, mamá, pero no podía, nunca me podía resistir. Sí. Pero luego cuando salimos de casa, me dijo mi novia, me impactó lo que hizo tu mamá.
porque ella venía de un hogar destruido, papá ausente, en los vicios del alcohol, violencia doméstica, papá ausente, papá con otra mujer, otros hijos. Entonces cuando ella vio eso le impactó y eso le quedó de la figura de mi mamá, que ya está en la presencia del Señor. Siempre dijo, ese cariño que tu mamá forjó en vos es realmente tan fuerte, porque no digo que soy una persona súper cariñosa, Sí, pero sé el valor del cariño. claro. Y sé que un abrazo, sé que una palabra de aliento, de mimo, siempre va a caer en buena tierra. Nunca va a rebotar. Así que mi infancia se desarrolló normalmente siempre fútbol todos los días frente a mi casa, escuela, a una cuadra de mi casa. Y así se fue desarrollando. Eso en términos así, resumiendo un poco mi infancia. Pero quiero destacar por qué el cariño de mi mamá. Y ahora te explico. Y ahora viene la parte dolorosa. Yo le vi a mis padres siempre como un matrimonio perfecto. Papá trabajando, mamá cuidándonos. Papá enfermo, internado 3 meses en IPS por un accidente. Mamá cuidando de él todos los días y nosotros quedando con una vecina, ¿verdad? Y luego mamá volviendo y todo ese... Yo veía el matrimonio que cumplía la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ya fui mayor, cuando ya me casé, es que mi papá conoce a Cristo. Entonces él confiesa a mi mamá adulterio, infidelidad. Entonces yo ahí, Ederson, de una manera increíble, aprieto un botón de review y vuelvo hacia atrás. Y mi mamá siempre lloraba. Y yo le preguntaba, ¿por qué lloras, mamá? Porque me duele la cabeza. Mamá algunas veces no estaba tan cariñosa y a mí me extrañaba. Y ahora entiendo que eso eran los momentos de crisis con papá. Entonces, en ese momento que yo me entero de eso, ¿verdad? Cuando mi papá confiesa, la figura paterna se me vino abajo. Se te cayó. Se me cayó, porque mi papá era una persona para mí difícil de alcanzar. En su sabiduría, en su conocimiento, en su disciplina, en todo. Se me cayó y quise odiarlo y no podía. No podía porque Dios permitió que yo me entere ya siendo pastor. Entonces yo como pastor sé que hay una vida pasada sin Cristo que ya no se puede remediar, ya no se puede restaurar. Y que de Cristo para adelante se puede forjar algo. Por eso te hablé de la educación al principio. Porque mi papá fue reeducado, pero ya en los conceptos del reino. Entonces, pero fue difícil para mí eso. Era como que parte de mi infancia era una fantasía. No era real. Y eso como que golpea. Pero también di gracias a Dios que no conocí, no viví esa realidad. Nunca sentí. Cuando yo hablo con mis hermanas que son mayores que yo, ellos decían que sí, ellos percibían siempre las peleas. Yo nunca he visto a mis padres pelear. Nunca he visto a mi papá golpear a mi mamá. Pero cuando sale todo a luz, las violencias, la infidelidad, y que yo estaba tan cerca de eso, nunca he visto. Que yo me culpé a mí diciendo, ¿dónde estaba yo para defender a mi mamá? ¿Por qué yo no me di cuenta? ¿Cómo es que soy tan... No sé, voy a ser un poco fuerte, tan bobo, tan estúpido que estaba ahí, nunca me di cuenta, ¿verdad? Y uno como que quiere volver atrás y hacer de nuevo la película e intervenir y se da cuenta que ya, y eso es frustrante, ya no se puede. Entonces, de una infancia maravillosa, pasé a una edad, digamos, de juventud, donde la infancia comenzó a jugarme en contra. Y como pastor comenzó un celo en mi vida por la familia, un celo por los hijos, un celo por el matrimonio, que llegó a una instancia donde Dios tenía que bajar el nivel, porque también la gracia no se puede dejar, la misericordia, el entendimiento de que una persona puede estar errando y afectando a su familia, y cuando vos decís no tiene a Cristo, es como que ahí está la respuesta. Pero aún así entendí también que sin Cristo igual uno puede ser, por lo menos procurar una buena persona. Esto encontramos en la Biblia varias personas que no eran del pueblo de Dios haciendo el bien y Dios estaba satisfecho. Eso fue muy importante en mi vida pastoral, lo que viví en mi infancia y cómo yo lo pude, digamos, desarrollar tarde. Y también me hice la pregunta, y con esto terminó la historia de mi infancia. Si yo hubiese
visto o entendido lo que estaba pasando, ¿cuál hubiese sido mi reacción? Sí. Como un nene de 8, 9 años, 10. Sí. No hubiese hecho nada, o quizás el resentimiento me hubiese agarrado muy temprano y mi vida hubiese cambiado. O el dolor de ver a mi mamá sufriendo y la caída de un ídolo, una figura paterna que para mí era demasiado alto. No sé qué hubiese pasado, no sé. Quizás Dios permitió que no me haya enterado antes. Como una protección. Quizás me protegió Dios mirando también el futuro, el llamado que tenía sobre mi vida. Totalmente. Ahora, pastor, ¿esto fue dónde? ¿En Asunción? Esto fue en Lambaré. En Lambaré. Lambaré está pegado a Asunción. Claro. Sí. Le divide una calle. Exactamente. Sí, ahí crecí yo hasta que me mudé para Caraí. Nunca salí de ahí. ¿Tu juventud fue ahí también? Infancia, adolescencia, juventud, sí. ¿En qué momento llegas a Cristo, llegas a convertirte? Y esa es otra historia porque ahí, cuando yo tenía 15 años, el famoso equipo de la combi del evangelista Alberto Enz llegó a Lambaré e hicieron una campaña evangelística. Entonces yo llegué una vez del colegio, creo que era a las 5:30 de la tarde, y pregunto por mis hermanas y me dicen más, fueron a ver película. ¿Te imaginas? Fueron a ver películas y los cines eran casi prohibidos para menores cuando eso, ¿verdad? Sí. Y costaba dinero. Y yo pregunto dónde, y me dijo el lugar que era a cuadras de mi casa. Y entonces yo me fui. Y he visto, sí, que estaba mostrando ya la película, ya estaba oscureciendo. Entro y era una pantalla gigante, película. Me siento ahí. Pasa un evangelista joven, rubio, menonita, llamado Walter Neufeld, a dar el mensaje. Yo no atendí el mensaje. Pero había sido Walter Neufeld, dijo, todos los que quieran recibir a Cristo en su corazón, quédense en su lugar. Y despidió al resto de la gente. Y comenzó la gente a irse, pero yo he visto a mi hermana con una de las chicas del equipo evangelístico, Wilma Plet, hablando con ella. Entonces yo me quedo a unos metros sentado y se acerca un hombre que seguramente es conocido acá en Filadelfia, Arthur Bergen, y me comienza a hablar. Y me habla directamente de si quiero recibir a Cristo. Me habla del pecado, de la obra de Cristo. Lo que yo no atendí en el mensaje, él creo que en 5 minutos me resumió e hicimos la oración. Sí. Y a partir de ahí comenzó un discipulado con él para adelante. Hasta que yo, a la par de la iglesia, seguía jugando fútbol hasta que apareció una oferta cuando yo tenía 21 años de salir fuera del país, a Lima, Perú, a un club. Por primera vez, Ederson, salí de mi casa. Por primera vez manejé mucho dinero solo. Y por primera vez Satanás me hizo creer que yo podía conducir mi vida sin la presencia de la iglesia, de los líderes, sin la presencia de mis padres. Así que tomé las peores decisiones de mi vida en ese lapso que estaba ahí. Pecado habido y por haber practiqué. No tenía dominio propio. Ahí me di cuenta que la fe que yo abracé era muy débil. Luego volví a viajar y a la vuelta yo conozco un pastor que en ese momento tomó la iglesia. Él estuvo solamente por 1 año, pero él trajo un mensaje diferente que nosotros casi no habíamos escuchado. Si lo habíamos escuchado no le habíamos prestado mucha atención. Él comenzó a hablar del Espíritu Santo como persona. Y habló tanto del Espíritu Santo que formó un grupo de discipulados. Y en ese grupo de discipulados él decía, el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. El Espíritu Santo tiene que hablar. El Espíritu Santo tiene que autorizar. El Espíritu Santo tiene que decir si está bien o está mal. Y eso llegó en mí. Y en una vigilia de oración estábamos orando. Y él dijo estas palabras, Ederson. El Espíritu Santo me muestra que aquí hay una persona que ha vivido en fornicación, en inmoralidad sexual, pero si Dios dice, si se arrepiente, Dios le va a usar grandemente. Estaban todos los que estaban en la iglesia, 90% de mi grupo de jóvenes. Yo era soltero todavía. Y había 3 jóvenes que habían salido de Tacumbú,
porque como iglesia habíamos trabajado con el programa de Tacumbú y los ojos apuntaban a ellos. Nadie pasaba. Volvió a decir la segunda, la misma palabra. El Señor dice que aquí hay un joven que vive en fornicación, inmoralidad sexual. Si se arrepiente, Dios lo va a usar grandemente. Yo volví a mirar. Yo ya sabía que era yo. Pero quería negar o quería... Si yo paso ahí enfrente, todos se van a dar cuenta. Lo que pasa es que cuando yo vuelvo del viaje, todos me recibieron en la iglesia, me dieron otra vez el lugar en el grupo de alabanza. Mirá la confianza, el amor que me tenían los hermanos. Yo salí por la puerta, pero entré por la ventana, pero sin que nadie se vea. Mi corazón comenzó a latir 150 por minuto, y dijo la tercera vez, él dijo las mismas palabras, aquí hay un joven con inmoralidad, y ahí yo no sé cómo, Ederson, me levanté y caminé los metros más largos y vergonzosos de mi vida, hasta donde estaba el pastor en el medio. Me tiré de rodillas y comencé a llorar. Él oró por mí y después me dijo así, palabras textuales: Miguel, he visto una visión, que vos estabas en un calabozo, preso, donde las puertas se abren y vos estabas saliendo libre, corriendo. Ese día yo tomé un pacto con Dios y yo le dije estas palabras a Dios en mi casa: Señor, yo voy a dejar lo que más amo. Y comenzó ese proceso de abandonar el fútbol. Eso fue cuando yo tenía 23 años. Un año después, yo me acerco y le digo a mi papá que yo voy a dejar el fútbol, 24 años, que ya no quería practicar. Y yo le dije a Dios, todos los días, meses y años que yo perdí detrás de inmoralidades, de vicios, de pecado, yo te voy a devolver, Dios, sirviéndote. Dejé el fútbol y me contratan en una empresa para trabajar y comienzo a trabajar y ya comienza el proyecto de matrimonio. Comienza ya el noviazgo y entonces ahí, digamos, mi conversión tiene mucho que ver con la finalización de la real conversión. Porque yo digo, a los 15 años conocí a Cristo, conocí la iglesia, pero nunca dejé que el Señor me gobierne. Porque era ir y venir a los cultos, estar ahí como joven, los campamentos, pero nunca me di el tiempo de decir cuánto vale mi fe frente a los desafíos reales. Y cuando sucedió eso, caí. Entonces, cuando yo vuelvo y tomo ese pacto, dije, no, ahora yo tengo que mostrar mi verdadera fe. Y la primera decisión más difícil de mi vida va a ser para Dios. Dejo lo que más amo, el fútbol, y me meto en la iglesia. Y me metí de lleno en la iglesia. Fíjate que después de estar jugando fútbol en otro país, me encontré en esa empresa llevando en el mercado 4 mercaderías sobre mi hombro. Me imagínate la vergüenza que alguien me podía ver, pero a mí no me importaba. Yo lo único que quería era servir a Dios y mostrarle a Dios, Dios, Señor, vos valés mucho para mí. Tanto que a mí no me importa si alguien me ve, porque la empresa distribuía vajillas y teníamos que llevar cajas sobre nuestro hombro, estacionar el camión lejos y me iba yo sin vergüenza porque yo estaba seguro por el Espíritu Santo que yo estaba haciendo lo correcto. No importa qué era, pero era lo correcto. ¿Qué dijeron esos jóvenes que te vieron en esa noche caminando hacia enfrente? Ederson, todos se sorprendieron. Todos se sorprendieron. Todos se sorprendieron y cuando el pastor oró por mí, después de la vigilia llamó a todos que me abracen. ¿Vinieron? Todos me abrazaron, ¿verdad? Nadie me dijo nada, solo me abrazaron. El poder de la iglesia en la práctica, en la realidad. Algunas veces no hace falta decir qué pasó, cómo pasó, sino sencillamente abrazar. Y yo sé que muchos de los que me abrazaron seguramente se identificaron también en su situación. Pero ese abrazo de los jóvenes ahí era la bienvenida oficial, porque era la verdad. Yo me estaba transparentando frente al grupo, frente a la iglesia, frente al pastor, y ellos estaban abrazando a un verdadero hermano. Los que abrazaban meses antes, era un hipócrita, era un falso, pero verdaderamente ellos podían sentir también cuando yo fui el único que pasé. Y ellos estaban abrazando a un hermano que se estaba levantando. Y ese abrazo a mí me ayudó mucho. Fue como que la vergüenza que yo tenía al pasar, con ese abrazo se cubrió, se sanó. Sí. Y eso de tu pasado, de pecado, eso no salió más a luz entre el grupo de jóvenes en la iglesia, eso no se vino más a flote. No, Ederson, las veces que salió fue porque yo
lo comenté. Como testimonio. Como testimonio. Y este no es la primera vez que yo lo hago. Lo he hecho en campamentos. Lo he hecho en pasajes de la prédica con jóvenes. Lo he hecho en campamentos de familia. En todas las veces que salió fue por voluntad propia. Yo nunca escuché que la iglesia lo comentó. Nunca escuché que fue algo así como que llegó a mis oídos que se comentó después. Y yo digo que si hubiese pasado, no me hubiese importado. Porque para mí lo que ocurrió era por primera vez lo que, digamos, tenía que saberse. Y mejor que se sepa de mi boca, que yo lo haya contado en secreto a alguien y después salga a luz. Porque esa fue una vigilia pública, estaban todo el grupo de jóvenes y ahí ocurrió todo. Y creo que fue al revés, creo que fue un impacto positivo en la iglesia porque marcó, digamos, un después de las vigilias. Ya uno tenía que cuidarse para ir a las vigilias porque Dios podía sorprender. Sí. Ahora, pastor, usted deja lo que a ti más te apasionaba en este momento. Y me imagino para papá, para la familia, pero papá, ¿cómo lidiaste con eso? Bueno, él se decepcionó de mí porque él había hecho mucho para que yo llegue. Me había acompañado, me había asesorado, había hablado con gente ligado al fútbol. Es más, cuando yo voy a jugar a Venezuela, él viaja conmigo. ¿A Venezuela? Ahí, sí. Y él culpó directamente a que yo estaba enamorado. Porque coincidentemente yo ya estaba de novio. Y él se frustró. Porque él vio que quizás el sueño de llegar lejos, el sueño financiero, todo se vino abajo. Entonces él aceptó porque no tenía opciones, pero la relación por algunos meses fue muy dura. Fue dura. Fue dura porque él no quería ver a su hijo manejando un camión de repartidor, trabajando en un depósito, después de vivir en hotel, cobrar en dólar. Era humillante. Y yo lo entiendo como papá. Yo lo entiendo que él hizo todo para que yo esté arriba y yo decidí volver abajo más o menos. Pero en ese momento, él respetó. Pero la relación fue muy distante unos meses. Hasta que yo me casé y volví ya como pastor. Cambió la relación. Okay. Sí. ¿Y cómo fue para ti? Pues en nuestro país el sueño de casi todo muchacho es estar allá. Sí. Donde yo entiendo que lo dejaste por el Señor, que fue una negociación ahí con Él, una decisión Totalmente. por Él. Pero en lo personal, ¿cómo fue? ¿Cómo la manejaste? Bueno, yo hablé con mi pastor y él me dijo, si el Espíritu Santo te dijo, hazlo. Yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Yo no te voy a decir hacerlo ni no hacer. Si el Espíritu Santo te dijo, ¿quién soy yo para discutir con el Espíritu Santo? Y yo le dije, sí, el Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo me dijo que yo deje y me meta de lleno en la iglesia a servir. Y bueno, adelante, me dijo. Creo que fue muy sabio también, porque si él me llegara a decir, sí, deja, y mi papá por ahí se enteraba que fue el consejo del pastor, hubiese sido peor, porque papá siempre le tuvo a los pastores siempre en reojo. Claro. No es que confiaba 100% en los pastores. Claro. Eso fue antes de convertirse. Pero cuando él me preguntó si tenía que algo el pastor, yo le dije, no, es decisión mía, papá. Yo le comuniqué nomás y él me dijo que bueno, respetaba mi decisión, como así fue, ¿verdad? Pero sí tuvo que ver el pastor mucho en la forma en que enfocó el discipulado. Fue un discipulado frontal, fue un discipulado real, fue un discipulado donde estaba o Dios o Satanás, o el camino de la vida o el camino de la muerte. Luego después, cuando yo comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta, este discipulado estaba lo correcto, porque no había más alternativas. Porque si hubiese más alternativas, a lo mejor yo tomaba una alternativa, pero era o Dios, Satanás, o era la obra del Espíritu Santo, o la carne, o era pecado, o era santidad. Era tan radical que impactó mi vida, impactó totalmente, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pastor, gracias por abrir su corazón y hablar de esta manera de lo más profundo. Yo le propongo, escuchemos una canción. ¿Sí? Okay. Y luego volvemos para continuar conversando un poco más, ¿sí? Ok. Sí, volvemos enseguida. Bueno, de vuelta conversando con el pastor Miguel Gil,
Pastor Miguel Gil, que está pastoreando en Ipacaraí. Está como pastor, está como docente, tiene un doctorado en educación también. Vino al Chaco para predicar en un evento especial aquí en 1 de mayo, el aniversario de 1 de mayo. Y de paso aprovechamos para hacer un programa aquí en Caminamos Contigo. Estamos hablando hasta ahora un poco sobre la historia de vida del Pastor Miguel Gil, sobre su infancia, donde nace. Habló de su relación con sus padres, habló de lo que ha vivido los padres, cómo eso le ha impactado su vida. Habló también de su conversión y su llamado, su doble conversión, diría yo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Una conversión primero y después vuelve a convertirse, ¿no? Yo creo que fue una conversión en proceso. En proceso. Primero fue una fe, ¿verdad? Y practicar esa fe, y luego fue una convicción de vida. Ajá. Lo que realmente puedo decir que una fe madura. Ajá. Una fe realmente. Entonces, ¿cómo en medio de eso usted conoce a su esposa antes de iniciar el ministerio pastoral? Sí, cuando yo regreso a la iglesia de viaje, ella ya estaba congregada en la iglesia. Nosotros no nos conocíamos, porque en el momento que yo viajo es que ella con su familia deciden congregarse ahí. Cuando volví, nos encontramos, fuimos buenos amigos, muy buenos amigos, y de esa amistad surge después la relación de noviazgo. No es una regla, pero yo diría que todo aquel que quiera tener una relación, inicie con una amistad. Sí. Porque ahí en esa amistad ya nosotros nos conocíamos bastante. Sí. Y a mí siempre me gustaba porque era una mujer que vos podías llevarle a comer empanada en la esquina y no iba a decir nada. No iba a decir, ¿por qué me trajiste aquí? Este es un lugar feo. Yo no quiero empanada, yo quiero McDonald's, ¿verdad? Luego amaba mucho la iglesia. Su mamá era la encargada de la limpieza del templo y ella siempre la ayudaba. Entonces las veces que yo iba para practicar o iba un poco más temprano a la iglesia, siempre la encontraba limpiando la iglesia con su mamá. Entonces eso atraía poco a poco la parte emocional, ya pensando en una relación. Pero trabajar juntos en el ministerio juvenil, estar juntos en la iglesia, servir juntos, fue la base de nuestra relación. Sí. ¿En qué momento ustedes se casan? Nosotros nos casamos 3 años después. ¿Ya como pastor usted? O... No. Nosotros nos casamos ahí en Lambaré, nuestra iglesia madre. Y ahí comienza la historia de nuestro pastorado. Ajá. La Convención de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas tenía una iglesia en Ipacaraí. Y cuando yo era soltero todavía, llega el presidente de la convención en nuestra congregación para dar un anuncio. Y en medio de ese anuncio, él pide oración por la iglesia de Ipacaraí porque se va a cerrar. Y hay posibilidad que se le venda a una tabacalera de la ciudad el templo, porque ya no hay miembros. Creo que habían quedado 5 personas. Entonces oramos, me acuerdo bien de ese culto. Y entonces luego el pastor nos reúne y dice, ¿por qué nosotros, porque éramos una iglesia numerosa, por qué nosotros no pedimos a la convención que nos autorice y nos vamos allá, a Ipacaraí, y vemos en qué podemos ayudar por 1 año? Bueno, él habla con el presidente, le autoriza y comienzan los viajes a Ipacaraí. Y me acuerdo que en ese momento yo ya estaba predicando a los jóvenes, o dando reflexiones. Y él me lleva con él a Ipacaraí, está efectivamente 5 personas. Entonces predica y yo hago la música y luego me envía 4 sábados de un mes, durante 4 sábados para que yo pueda predicar a la iglesia. Ni sé qué prediqué, Ederson, no me pregunte. Pero me fui. Claro. Me fui en moto. Entonces, después en ese lapso es que yo me caso. Okay. Me caso. Ya se cumplía los 1 año de que el pastor había pedido a la convención y él quería mandar un obrero ahí. Primero propuso el nombre de una pareja donde el hermano no aceptó por su trabajo y Ipacaraí está un poco retirado, entonces iba a costar. Propuso otra pareja y me acuerdo que los chicos estaban en la escuela y no querían trasladarlo. Y en ese lapso se casan Miguel y Lili. Nos casamos marzo y él nos llama ahí por junio y nos dice, ustedes son una pareja nueva, ustedes están sirviendo al Señor, ustedes necesitan servir. Ipacaraí, nosotros queremos mandar un obrero y pensamos en ustedes. Para mí no fue un pedido,
Para mí no fue una opción, para mí fue la oportunidad de decirle sí, porque siempre dijimos a Lili, nosotros tenemos que servir donde sea. Hay veces que nosotros oramos y decimos cosas sin pensar. Luego se presentan las oportunidades y decimos no. Pero en ese momento que me agarra el llamado del pastor para ir a servir para Pacaraí, me agarra en un momento espiritual donde yo decía, vos me decías, mira, tenés que ir allá, yo estaba dispuesto a ir. Entonces, yo en ese momento estaba trabajando como secretario del pastor en la iglesia, mira. Yo recibía un salario en la iglesia y yo me encargaba de anotar todas las consejerías y toda la organización de la iglesia. Prácticamente era un pastor. Todos los cultos estaban a mi cargo, todas las vigilias, toda la parte juvenil. Y mi esposa estaba trabajando en una peluquería, ¿verdad? Entonces, yo podía renunciar sin problema y ella también. Entonces, cuando él nos propone esto en junio, un 2 de julio, nosotros vamos decididos a Pacaraí y nos íbamos un lunes a servir ahí y volvíamos fin de semana, fin de semana a servir y lunes volvíamos a Lambaré. Esto lo hicimos por 5 meses por ahí. Y después nos fuimos por 1 año y cuando se cumplió 1 año el pastor nos llamó y nos dijo, después de esta experiencia de 1 año, ¿qué deciden? ¿Qué ven ustedes allá la obra? Y nosotros dijimos, queremos quedarnos. Este es el momento de quedarnos porque recién ahora podemos ver, contactar, conocer gente. Nos quedamos hasta hoy. Así que yo me fui 4 meses de casado recién a pastorear una iglesia donde casi no había personas, una iglesia que había pasado conflictos eclesiales. Fui a vivir en la casa pastoral, en una piecita, con mi esposa. Y ahí fuimos, digamos, los primeros meses de nuestro matrimonio más felices. Porque veíamos, experimentábamos al Señor y nos sentíamos que estábamos exactamente en la voluntad perfecta de Dios, haciendo algo para Dios, algo para su iglesia que podía un día crecer. Y efectivamente así pasó. Crecimos, gracias a Dios. Qué lindo, sí. Qué lindo. ¿En qué momento podés decir que estaba ahí este llamado pastoral? Yo creo que siempre estuvo. Siempre estuvo. Yo digo que siempre estuvo, pero yo no entendía el llamado. Una de las cosas que yo siempre tuve de joven era que yo amaba la iglesia. Pero era ese amor no expresado en acción. Porque yo te puedo decir, Edson, yo te amo mucho. Y supongamos vos me decís, que te quiero pedir un favor, ¿podrías ir hasta casa y traerme mi termo? Y yo no quiero ir, pero yo te digo que te amo. Bueno, cuando yo inicié la vida cristiana, yo amaba mucho la iglesia porque nosotros estábamos en un salón alquilado, ¿verdad? Y después en ese salón ocurrió de todo, ¿verdad? Donde éramos felices, un pequeño salón. Y yo amaba la iglesia, pero cuando yo realmente volví y toda la experiencia que te conté, ahí yo empecé a amar la iglesia, pero de manera práctica, en acción. O sea, yo amo la iglesia y yo tengo que hacer algo por la iglesia o para la iglesia. Y todo lo que yo hacía a partir de ahí era servir, donde me digan servir. Por eso no fue un problema para mí irme a Pacaraí. No fue ningún problema porque se necesita allá alguien que sirva a una pareja, vamos, ¿verdad? Entonces yo creo que el llamado siempre estuvo y Dios lo confirmó con la necesidad específica que había y ahí entonces fuimos a parar Pacaraí con mi esposa. Qué lindo. Hoy ustedes tienen un templo, tienen una escuela. Tenemos un templo, tenemos 2 anexos, uno en Roque Alonso y otro camino a Pirayú. Tenemos una escuela que hemos fundado, que estamos hasta el 8º grado este año, proyectándonos a hacer un colegio totalmente y trabajando siempre en la parte deportiva, que es nuestra pasión con mi esposa, y abriendo un ministerio que nosotros le llamamos ENREP. ¿Cómo lo llaman? Ministerio ENREP. Es decir, los miembros de la iglesia, la estación, son los que están bautizados, comprometidos y dispuestos a servir. Los que son ENREP son nuestros contactos, que como iglesia nosotros podemos llegar 100% a ellos. No siempre están en la iglesia, pero aceptan que la iglesia sea parte de ellos. Tiene que ver con instituciones, tiene que ver con clubes deportivos, tiene que ver con empresas. Y entonces nuestro trabajo en red hasta ahora ha sido de mucha bendición porque no hace falta que la gente venga a nuestro templo.
Para nosotros es mucho más fácil ir hasta ellos. Lo importante es que ellos aceptan la palabra. Y es una cuestión de tiempo que en algún momento tomen una decisión de lanzarse completamente a Cristo. Bautizarse, por ejemplo. Que no es tan fácil en una ciudad como donde yo estoy decirle a la gente tenés que bautizarte. Después que ellos ya fueron bautizados en la Iglesia Católica. Claro. Y toda la ciudad se va a enterar que se volvió a bautizar. Pero siempre está el discipulado en proceso hasta que llegue su tiempo. A eso le llamamos trabajo en red. ¿Cuántos años dijiste que están ahí como pastores? 29 años. 29 años. Sí, y están 29 años casados, para 30. También. No, ya cumplimos 29 ¿sí? Este marzo. En marzo cumplieron 29. Y este 2 de julio cumplimos 29 de haber llegado como pastores. En la iglesia sí, Ipacaray. Sí, sí. ¿Cuántos hijos, pastor? Tres, dos nenas y un varón. Ajá. El varón sigue la ilusión de su padre. ¿Fútbol? Está a pleno en la escuela de fútbol preparándose. El Señor dirá si Él llegará donde yo no llegué o terminará donde yo estoy. Está en sus manos. Está en sus manos. Como me dijo mi pastor, yo le digo que el Espíritu Santo te guíe. Eso. Y lo que el Espíritu Santo te diga, eso hace. Claro, claro. Yo voy a aceptar, como dijo mi pastor, lo que el Espíritu Santo ya te dijo. Sí. Porque este es un tema también que muchas veces Dios habla a una persona y otra persona puede querer desviar lo que el Espíritu Santo ya dijo. Y me hace acordar cuando Pablo tenía la intención de ir a un lugar y el Espíritu Santo se le opone. Sí. Porque el Espíritu Santo no quería que él vaya ahí. Lo llevó totalmente, pero cuando él entendió que era el Espíritu Santo, que él nos estorbó, dice él, ahí entonces, bueno, cambiemos de rumbo y fueron realmente a Macedonia y ahí el Señor se manifestó. Totalmente, totalmente. Que el Espíritu les guíe, les lleve. Ahora en esa historia de pastorado, en esa historia de vida, de familia, ustedes tuvieron desafíos. Muchísimos. Hablemos un poco de algunos de ellos y cómo Dios ha sido o está siendo fiel. Primer desafío, hoy yo puedo decir, Ederson, yo creo que primer desafío fue permanecer casados sirviendo. ¿Para ti también pasó eso? Totalmente, porque nosotros hacíamos 4 meses que nos casamos. Nos estábamos formando, todavía ni compramos las cosas que necesitábamos y nos vamos a servir en una iglesia que estaba por resucitar, semi apagada. Sí. Y era el desafío muy grande y gastamos mucha energía en la iglesia. Sí. Y tenía que sobrar energía para la pareja. Primer punto. Segundo punto, como no teníamos casa, vivíamos ni siquiera era casa pastoral, era un aula de escuela dominical que nos dieron para vivir. La cocina era compartida con la iglesia. Los hermanos casi siempre estaban en nuestra casa, o al revés, nosotros en la casa de ellos. Sí. Los jóvenes siempre se quedaban después del culto, querían hablar, querían compartir, y nosotros recién casados, el tiempo de luna de miel se estaba afectando. Ese fue un desafío grande. Era para o seguir o decir no, hasta acá. Sí. O era para amar más fuerte el ministerio o era para odiar toda la vida el ministerio. Sí. Pero Dios en su sabiduría nos ayudó porque nosotros queríamos crecer. Siempre quisimos crecer. Sí. Siempre dijimos con Lili, mi canción era una creo que de Marcos Witt o de uno de los cantantes, me voy a acordar. Dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allí, yo nunca temeré. Esa es la letra. Y siempre cantábamos eso con Lili. Y decíamos, nosotros vamos a crecer acá. Dios va a hacer cosas grandes. No es que yo le quería animar a Lili o viceversa. Los dos creíamos eso. Nosotros no teníamos salario. Nosotros no teníamos casa. Teníamos un Volkswagen Escarabajo que había que atajar en segunda para que puedas andar y empujar para arrancar. Pero nosotros creíamos, acá nosotros vamos a crecer. Ese fue un desafío, el matrimonio. Sí. El matrimonio recién nacido era como un capullo, algo delicado, que yo creo que Dios en su sabiduría nos protegió. Éramos jóvenes y estábamos expuestos, no conocíamos a nadie. No éramos respetados en la ciudad porque éramos una pareja que venía de Asunción y
y era muy difícil ser parte de la ciudad. No teníamos hijos para aconsejar a los hermanos que tenían hijos, no teníamos experiencia para aconsejar a los pocos hermanos que tenían matrimonio. Era un desafío demasiado grande. Eso sí podemos ver que oramos muchísimo, ayunamos muchísimo y creo que el depender de Dios 100% nos ayudó. Porque si yo hoy iba a un lugar para pastorear con el conocimiento y la experiencia que tengo, 50% de las cosas yo ya tengo solucionado. Sí. Y 50% voy a depender de Dios porque no conozco el lugar. Sí. Pero ahí era 100% depender de Dios porque no conocíamos el lugar. Yo no tenía experiencia y conocimiento teológico bíblico muy poco para ser pastor. Sí. Pero en eso yo creo que fue un desafío grande y que quisimos quedarnos ahí después de un año que se cumplió. Dijimos, no, este desafío, tenemos que crecer y estamos recién empezando a crecer. ¿Para qué vamos a dejar? Vamos a quedarnos y nos quedamos. Hasta hoy. ¿Qué otro desafío vivieron, pastor? Otro desafío era el conocimiento bíblico. Yo, 96, tomo la iglesia y a partir de ahí yo empiezo a leer todos los libros que llegaban a mis manos. Y siempre fui autodidacta. Yo hacía estudios bíblicos la vida de Pablo. Y yo solo leía la Biblia y completaba la lección. Y yo tenía hambre de un conocimiento, pero no un conocimiento para que digan conoce, sino un conocimiento que me ayude a entender la Biblia y enseñar la Biblia. Y comenzaba a orar todos los días por conocimiento. Señor, dame conocimiento, sin saber lo que yo oraba. Me acuerdo que un pastor, el pastor Plet, me dejó unos libros, unos comentarios bíblicos. Yo leía y leía. Yo ya sabía todo lo que estaba en ese comentario bíblico. Año 96. Año 2000, en un culto, un domingo, llegan 2 hermanos de parte de la convención, participan del culto. Luego el culto dice, Miguel y Lili, queremos hablar con ustedes. Y nos aparta y dice, nosotros hemos sentido la necesidad que ustedes se capaciten y les traemos un regalo de Dios. Cuando él dice regalo de Dios, ya mi antena se paró. Dice, nosotros tenemos beca completa para los 2 para estudiar en el IBA a partir del próximo año. Era año 2000, a partir del 2001. Había nacido mi hija en el 2000, ¿verdad? Y nosotros ya teníamos el desafío de mudarnos al IBA, vivir ahí y seguir pastoreando. Y así lo hicimos. Dios respondió mi oración después de 4 años de oración y de no quedarme solamente con el deseo de conocer, sino realmente buscar. Y llegamos así al IBA. Ese fue otro desafío. Estudiar, pastorear y ser padres. Sí. 3 desafíos en uno, 3 por 1. Como un combo, Ederson. Sí. Un combo. Y teníamos que dejar a nuestra hija, a una de las esposas de los estudiantes que no estudiaba, dejarle mediodía entrar ambos en clase. Me acuerdo todavía que los primeros días lo metimos a la nena a la clase. Sí. Y pensamos que eso se podía hacer. Primera semana nadie nos decía nada. Segunda semana, una de las profesoras dijo, miren, este no es un lugar para bebé. No porque no le querramos a los niños, sino ustedes no van a aprender porque se van a distraer y los compañeros también se distraen. Entonces vean a alguien que les cuide mientras ustedes entran en clase. Y así lo hicimos, ese fue un desafío. Mi esposa estaba muy tensa en la clase porque cada rato la bebé, que tenía 1 año. Sí. Y entonces ese fue un desafío. Y luego terminar la clase mediodía del viernes, directo a Pacaraí, y volver el lunes mediodía a hacer las tareas y tratar de entrar en ritmo. Fue realmente 4 años de desafío. Y vaya qué desafío, ¿no? Fue un desafío, Ederson. Y te digo otro desafío. Nosotros estábamos estudiando y mi esposa tenía el 5º curso hecho y entraba en la clase. Sí. Entonces ya después creo que de, no sé si un semestre pasó, le dijeron, bueno, hasta ahora fuiste oyente. Sí. Tenés que terminar tu colegio para poder ser una alumna oficial. Ahí empezó otro desafío. Fuimos a un colegio a que ella termine en 6 meses lo que eran conocidos como curso rápido que el MEC ofrecía. Y entonces era el desafío estudiar a la mañana, yo solo, cuidar a la nena, ella, a la tarde yo cuidar a la nena, ella al colegio, ir a buscarle durante 6 meses. Y así lo hizo
pudo terminar el segundo año en el IBA y yo los 4 años y volver siempre sin dejar la iglesia. Nunca dejamos la iglesia, nunca descuidamos la iglesia. Nuestra prioridad era la iglesia y a la par nos capacitábamos. Y así fuimos caminando este desafío de ser pastor, papá y también teólogo. Qué lindo. Y fue ahí donde nos conocimos nosotros, ¿no? Ahí nos conocimos eso, año 2003. Por ahí, sí. Por ahí fue, sí. Llegaba una joven pareja hablando en portugués, Sí. alemán. Una mezcla, ¿verdad? Una mezcla del Chaco encima. Del Chaco otra vez, sí. ¿Dónde estudió Lili? ¿El colegio terminó? ¿El Centro Paraguayo del Saber? No, Lili estudió en Santa Inés, se llama un colegio ahí en Lambaré. Ok. Porque yo también terminé mi colegio haciendo curso rápido. Sí. Y mi esposa también. Sí, ella terminó en Santa Inés. Ok. Y luego la historia de Lili es maravilloso porque me apoyó para que yo termine los 2 años. Sí. Y luego, después de mucho tiempo ya, 2019 creo, ella retoma sus 2 años que le faltan en el Seminario Bautista. Ajá. ¿Por qué Seminario Bautista? Porque ellos tienen a la noche. Sí. Fueron 2 años de noche otra vez. ¿En serio? Sí, termina y cuando fundamos la escuela, ella decide volver a estudiar maestría en educación, Wow. que terminó el año pasado. Está en pleno proceso de tesis. Wow. Para poder fortalecer ese equipo educativo. Claro. Y poder, por lo menos, desde la capacitación, ayudar a que esto crezca. Sí. Wow. Hacemos una pausita musical, pastor, y a la vuelta volvemos, hablamos un poco más si usted tiene algún testimonio más, alguna experiencia más de estos años de pastor, familia pastoral, y sí, será el último bloque entonces. Hablemos familia pastoral. Hablemos Porque ahí está, digamos, el desafío más fuerte. Wow. A la vuelta. De vuelta aquí conversando con el pastor Miguel Gil. Pastor Miguel Gil es un pastor que está pastoreando en la iglesia Nipacaraí, está enseñando, es docente también. La docencia está enseñando en el Instituto Bíblico Asunción. El programa de maestría, el programa, uno de los módulos. Sí, el programa de maestría. Sí. ¿Qué módulo estás ahí? Ahí estoy en módulo de Administración Eclesiástica. Wow. Con mi querido amigo y profesor Werner Franz. Mira, juntamente con él. Sí. En este junio arrancamos el módulo. En este junio arrancan. Sí. ¿Está en online todavía? Online, sí. Online. Sí. Ok. Estamos hablando aquí de la historia de vida. Si de repente el oyente se presenta recién aquí, una historia de vida del pastor, su infancia, juventud, llamado, lo que es el estudio en la universidad, lo que es la iglesia, la pasión por la iglesia, lo que es el mover del Espíritu Santo. Estuvimos hablando sobre algunos desafíos que el pastor ha enfrentado durante este tiempo. Y antes de la pausa musical hablamos de los desafíos de familia pastoral. ¿Sí? ¿Qué nos cuentas ahí, pastor? Totalmente. Bueno, voy a tratar de, para la gente que no está en el pastorado o que no conoce muy a fondo el pastorado, le va a servir de conocimiento. Y a la gente que está en el liderazgo, en el pastorado, va a ver si le puede encender alguna luz de alarma que le pueda ayudar. El pastorado es algo que uno lo vive en relación a los que están afuera. Sí. Y nunca uno se detiene a pensar lo que está adentro. La familia, la esposa, los hijos. Uno vive todo el tiempo para los demás, para aconsejar, para acompañar. Uno quiere solucionar la vida de los demás o ayudar a solucionar la vida de los demás y va descuidando de a poco su propia iglesia, su primera iglesia, como dice la palabra de Dios. Bueno, nosotros le tuvimos a mi hija mayor, ya te conté, estudiando de brazo en brazo, porque priorizamos el estudio. Luego dormía en los bancos, porque después del culto teníamos que hablar con alguna pareja. Dormía en el auto, porque después del culto teníamos que llevarla a una familia hasta su casa y nos quedamos a hablar otra vez enfrente de su casa 1 hora. Ese fue el crecimiento de mi hija mayor. Ella nunca odió la iglesia. Pero ese alejamiento, ese descuido involuntario,
ese ímpetu de servir a Dios y no decirle a Dios en un momento dado, ¿te estoy sirviendo bien o hay algo que me quieras? Porque ese es el peligro del pastor. Cuando el pastor está muy enchufado con el ministerio, él va adquiriendo destreza y experiencia que cree que ya puede manejar solo, sin Dios. Los primeros tiempos sí, Dios ayúdame, pero cuando ya conoce la vida de la iglesia, los hermanos y los puntos centrales del ministerio, ya él cree que puede manejar sin Dios ciertas áreas. Bueno, eso pasó conmigo lastimosamente. Y digo conmigo no tanto por mi esposa, porque ella me acompañaba siempre. Mi hija fue creciendo. Tuvo una adolescencia normal, pero siempre papá viajando, papá aquí, papá allá. Muy poca conversación con mi hija. Ese fue, digamos, el desafío o la batalla que yo perdí. Y lo tengo que decir con mucha vergüenza hoy. Y si algunos padres me están escuchando, que puedan administrar esto a favor. Faltó el tiempo de conversar con mi hija. No me di cuenta que mi hija creció, que mi hija tenía otras necesidades. No me di cuenta que mi hija necesitaba a alguien con quien compartir y contar sus secretos y pedir consejos. Yo estaba para todos los jóvenes para aconsejar, campamentos de aquí para allá. Y se fue dando hasta que llegó así a la juventud. Y ya en la juventud, hace algunos años atrás, mi hija sufre una crisis muy fuerte, que no lo puedo detallar aquí por respeto a ella, pero son de esas crisis donde uno no sabe si actuar como pastor o como papá. Si yo actuaba como pastor, tenía todo, digamos, hecho. Un protocolo hecho que no iba a funcionar con mi hija, que quizás con otros hijos de otros hermanos o personas iba a funcionar perfectamente. Siempre funcionó. ¿Cuál era el detalle? Que ahora se trataba de mi propia hija. Ahora yo no podía hablar con los padres. Ahora yo no podía decirle, contame un poco cómo es tu papá. En esa crisis yo aprendí una gran lección en mi vida, que para mis dos hijos ya son de bendición, porque ahora sí puedo aplicarla a ellos. Ahora mi hija está entrando en la adolescencia y mi hijo ya en la preadolescencia. Yo entro en la pieza de mi hija y le digo, hija, yo siempre estuve con la gente. Yo amo a la gente. Yo quiero servir a la gente. Yo siempre estoy para ayudar a la gente y me olvidé de vos. Esas fueron mis primeras palabras a mi hija. Y yo te quiero pedir perdón, porque ahora es el momento donde vos más necesitas y yo no sé cómo ayudarte. Pero yo te voy a decir algo. Si yo banqué a muchos jóvenes en sus errores, en sus crisis, yo les banqué. Si yo banqué a familias que fracasaron y lloraron en mis hombros, yo te digo, yo te banco hoy en todo. Yo aquí estoy para ayudarte, yo estoy aquí para pedirte perdón si yo soy parte de esta culpa, si soy responsable. Yo me siento muy avergonzado y solamente quiero decirte algo. Eso fue en su cama, Ederson, en su pieza. Yo estaba sentado allá acostada, ella me dio la espalda mientras yo hablaba. Pero cuando le dije todo eso hubo un silencio, no sé cuánto pasó, Ederson, si pasó un minuto menos o más. Ella se da la vuelta, me abraza y comienza a llorar. Y ahí yo me dejo caer y me acuesto al lado de ella, pero que me emocione. Y me vino la imagen de cuando yo me acostaba con ella y dormía sobre mi pecho. Estuvimos ahí, no sé, pasó el tiempo de eso, estuvimos abrazados llorando los dos. Era mi bebé acostada en mi pecho y papá diciendo, bueno, yo estoy acá para cuidarte, yo para protegerte. Algo se rompió ese momento, algo se rompió y algo se volvió a unir. Entonces me levanté de ahí y le dije, vamos a empezar, vamos a ir paso por paso. ¿Qué necesitas? ¿Querés contarme? Y ahí me contó toda la historia de su vida, todo el fracaso emocional, todos los errores. Y yo le dije, vamos a ir paso por paso. ¿Querés salir como otros jóvenes salieron? ¿Sabes por qué salieron otros jóvenes? Porque escucharon lo que yo le dije. Y eso que yo no era su papá, yo era un extraño para muchos, pero lo que yo le estaba diciendo era las verdades de Dios que ellos tomaron, fueron aplicados en su vida
y tuvieron victoria. Entonces vos escuchame a mí, que soy tu papá, porque lo que yo te voy a decir van a ser las mismas cosas, los principios del reino, aplicar en tu vida y vas a salir adelante. Y aparte de eso, vos tenés la ventaja de que yo hablaba todo con ellos y nos separábamos, pero vos tenés la ventaja que podemos hablar 24 horas, estar. Y así, gracias a Dios, hoy está bien, sirviendo a la iglesia, perfilándose ya para organizar su vida. Quizás eso en la familia pastoral haya sido un momento de fracaso en mi vida que Dios permitió, porque el éxito ministerial, si no tiene un fracaso, corre peligro de creer cualquier pastor que el éxito es de él. Pero ese fracaso, ese tiempo me permitió ver que todo éxito ministerial siempre fue de Dios. Y que si no fuese por Dios, aún el éxito familiar hubiese permanecido en el fracaso si Dios no hubiese aprovechado ese tiempo y esa humillación. Y ahí yo entendí este versículo tan fuerte en la Biblia que dice: el que se humilla será enaltecido. Así es. Pero el que se enaltece será humillado. ¿Por qué yo lo cuento con mucha humillación hoy? Porque mucha gente me ve a mí como una figura pastoral, ministerial, y podría haber pensado en algún momento de su vida que yo tengo todo organizado mi familia, tengo todo organizado mi vida, que casi no hay lugar al fracaso. Soy tipo el hombre perfecto. Y no es así. Hemos pasado un momento muy duro como familia, hemos llorado, hemos querido dejar el ministerio, hemos dudado del llamado de Dios, y ahí conecto, Ederson, y te vas a acordar cuando empezamos. Ahí me pasó lo mismo que me pasó con mi infancia. Quise retroceder el reloj y hacer algo y no se puede. No podíamos. Y ahí tengo algo para decirle a la audiencia. No se puede volver al pasado y arreglar. Pero sí se puede usar el pasado para arreglar y tener un futuro de bendición. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Si usted podría, usted no puede. No. Pero hay padres que escuchan, hay pastores que escuchan. Podría volver allá. ¿Qué en este caso que has compartido, qué harías diferente? Yo, si hoy me toca la oportunidad de tener ese poder de volver al futuro, limitaría algunas cosas al pasado, mirando este futuro. Yo volvería allá y limitaría muchas cosas por la familia. Tomaría la familia como mi fortaleza y a muchas cosas diría no para decirle sí a mi familia. Y no me sentiría culpable por eso. Hablaría mucho más con mis hijos. Sacaría más a mis hijos en algunos viajes. No importa que cueste más, no importa que sea incómodo, pero que tengan esa experiencia. Y también preguntaría constantemente a mis hijos cómo está. Y me fijaría más en ellos, porque un padre sabe cuando su hijo actúa diferente. El problema es que no se da cuenta por el quehacer diario. Me fijaría más si mi hija está triste. Me fijaría más si mi hija está silenciosa. O sea, yo pasaba una semana solamente saludo con mi hija, sin hablar de detalles. Yo eso hoy cambiaría por todo lo que vos me digas, cambiaría porque esos detalles yo estuviese presente ahí todos los días con mi hija. Así que si algo le va a ayudar a los que tienen hijos en el ministerio pastoral, están escuchando esto, cambien todo, la planificación, partiendo de la familia. No terminando en la familia como hice yo. Yo planificaba todo y terminaba en la familia y llegaba en casa cansado. Apenas para comer algo y acostarme a dormir. Pero ahora planifiquen desde la familia hacia adelante, que va a ser mucho mejor. Wow. Gracias, pastor, por abrir su corazón. ¿Algo más relacionado a este punto, a lo que es experiencias, familia, pastorado? Sí. Hay muchas anécdotas, muchas experiencias que quisiera compartir, por una cuestión de tiempo seguramente va a ser en otra oportunidad. Quiero hablar a los pastores. El pastorado es un llamado de Dios. El compromiso principal es con Dios. La iglesia es parte del compromiso con Dios.
Pero yo no puedo servir a la iglesia sin estar comprometido con Dios. Porque la iglesia está compuesta por muchas personas de diferentes caracteres. Y la única forma de poder entender a la iglesia es entendiendo el corazón de Dios, que es la cabeza. Entonces, si estás pastoreando y vas a dejar la iglesia porque sentís que algunos no te aman, porque sentís que algunos no están 100% contigo, porque sentís que decís algo y de la iglesia solo un grupo obedece, entonces estás centrado en la gente, no en Dios. Pero si Dios te llamó y vas a hacer las cosas para Dios, hacelo para Él, para que Dios quede satisfecho y vos, querido pastor, quede satisfecho de haber hecho la voluntad de Dios. Los resultados van a venir después. O los resultados algunas veces se van a dar y otras veces no. No sos el único a quienes no escuchan, a quienes no obedecen y a quienes no quieren. Hubo profetas, hubo un líder como Moisés a quien el pueblo no quiso escuchar, se levantó en contra. Inclusive un movimiento se levantó contra él para decir, nosotros ¿por qué le vamos a escuchar a este líder? Nosotros también vamos a liderar. Pero Moisés se refugió en Dios y Dios tomó acción. Así que tu pastorado siempre esté centrado en Dios. Siempre estés centrado en la palabra, no salgas de la palabra. No importa qué nuevo movimiento está dando éxito, si vos estás centrado en la palabra y la palabra está en contra de todo ese movimiento, es también momento en que vos estés en contra de esos movimientos porque afectan la palabra de Dios. Mientras estés parado en la roca, vendrán vientos, vendrán ríos, van a dar con ímpetu en tu casa y tu casa, tu pastorado no se va a mover. Así que este es el mejor consejo que yo le puedo dar a los pastores. Qué lindo. Pastor querido, la familia que nos escucha. Nosotros como Departamento de Consejería tenemos como lema construyendo mi familia, ¿sí? Entonces, unas palabras a la familia en general, la familia que nos está escuchando en este momento. Voy a tomar ese lema revelado por Dios del Departamento de Consejería. La construcción tiene su proceso y cada detalle en la construcción es importante. El cimiento es demasiado importante. Jesús dijo, si alguien me oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre roca. Si alguien escucha y no las hace, lo voy a comparar a un hombre que construyó sobre arena. Hasta que no vengan ríos y tempestades, ambas casas están muy bien, muy cómodas. ¿Cuál es la diferencia? Es los vientos, las tempestades, las lluvias que dan con ímpetu, y aquel que fue construido sobre roca permanece, el que fue construido sobre arena se pierde. Entonces, a toda la familia, los padres que están escuchando, construyan su casa con todos los elementos que tienen que estar en la familia. Amor, porque sin amor es imposible que una familia se desarrolle. Y el amor no es solamente decir palabras, es también acciones, es también, el amor tiene un lenguaje. Y algunas veces el lenguaje es muy importante, cómo nos tratamos como matrimonio, cómo le tratamos a nuestros hijos, cómo somos justos con ellos, no hacemos diferencia. Entonces el perdón es otra herramienta muy importante. Si en la familia no hay perdón, ¿quién me va a perdonar? Si los que viven conmigo y yo fallo, ¿quién me va a perdonar? Si yo en mi casa no encuentro el perdón y tampoco perdono, voy a salir afuera y no voy a querer perdonar a nadie. Y tampoco voy a pedir perdón porque no estoy acostumbrado a pedir perdón. Y en tercer lugar, la oración. Una familia que ora, que tiene a Dios en el centro, esa familia tiene esperanza. Porque si ahora no tiene una finanza cómoda, si ahora algo está faltando, ellos no lo pueden conseguir humanamente, pueden pedirle a Dios. Así dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerra la puerta, pide a Dios en secreto, y Dios que ve los secretos te va a dar en público. Y eso es una cuestión de tiempo. Diría estas tres cosas: mantener bien fuerte en la familia, en el matrimonio, nunca discutir frente a los hijos para los padres, nunca utilizar la mesa donde comemos, donde es nuestro tiempo para hablar de terceros. Aprovechemos la mesa para bromear, para hacer proyectos, para reírnos y disfrutar ese tiempo de comida, y hablar mucho con los hijos. Ya eso creo que recalco, porque la voz del padre, la voz de la madre para un hijo desde chico sigue siendo autoridad.
y guía. Entonces, muy importante el diálogo familiar. Qué lindo. Muchísimas gracias, pastor querido. Caminamos contigo es un programa que terminamos con una oración de bendición por nuestros oyentes. Qué lindo. Aprovechando su presencia aquí, no sé si podrías guiarnos en este tiempo de bendecir la vida de nuestros oyentes. ¿Cómo no? Oramos juntos. Padre amado, te doy gracias por cada oyente que está escuchando. Y aún los que van a escuchar o ver en las redes sociales después, que tú puedas estar tocando su corazón donde necesita ser tocado, para que este programa, este testimonio pueda traer cambios, transformación, para que el obrar del Espíritu Santo llegue a cada oyente y le pueda mostrar dónde hay necesidad de Dios, dónde hay necesidad de decisiones sabias, donde hay heridas para sanar, donde hay cosas que sean rotas para arreglar. Señor, no hay nada imposible para ti. Si hay oyentes que están, Señor, en los vicios, atados y no puede salir, yo oro para que tú le muestres la salida, para que venga alguien y rompa sus ataduras y sea libre. Si hay familias que están sufriendo por violencia, por infidelidad, te pido que tú ingreses ahora en sus hogares a través de este medio de comunicación y el Espíritu Santo traiga sanidad, liberación, salvación a esa familia. Te pido que si hay una persona que está pensando quitarse la vida porque ya no tiene sentido, que al escuchar esta programación, esta oración, yo te digo, Cristo es la solución y Él es la vida, el camino y la verdad. Hay mucho, mucho que Él quiere hacer en tu vida. Tu vida recién va a empezar ahora. No hagas esa decisión. No lo hagas, porque tu vida va a empezar ahora a tener propósito. Señor, bendigo a la familia, a la mesa, a la provisión de todos los días, en la sanidad para los enfermos que están escuchando la radio. En el nombre de Jesús, toda dolencia, toda enfermedad, sea sanado por el poder del Espíritu Santo y la palabra que dice que en tu nombre tú sanarás. Que pidamos y confiemos, Señor, para todos los enfermos que haya sanidad. Y para aquel que vive sin esperanza, Cristo es la esperanza. Hoy es un nuevo día. Hoy sábado iniciamos la mañana con una nueva esperanza. Cristo es la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Pastor querido, las mismas bendiciones para su vida, su familia, cariños para la familia. Dios les cuide, Dios les bendiga, Dios les llene de su presencia, de su Espíritu Santo. Muchas gracias, Ederson, por la invitación y nos vemos próximamente por aquí. Que sea así. O por allá. O por allá. Está pendiente esa visita. Está pendiente. Lo vamos a hacer. Estimado oyente, gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga su vida y su familia de la misma manera. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo.